la Biblia es la palabra de Dios y toda ella es una palabra de fe. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, uno de los temas principales de la Biblia es fe. El justo por su fe vivirá. Y en todo tiempo Dios esperando con una expectativa de que nosotros nos movamos en fe, que le creamos a Él, que creamos primeramente en Dios, pero que le creamos a Él. Por eso uno de los temas principales de toda la Biblia es fe. Y hablar y tratar de resumir fe en un solo mensaje es muy difícil, porque todo se vive por fe. La vida del cristiano es una vida de fe. Por eso cuando tomamos Hebreos 11:1 para tratar de definir un poco sobre la fe, este pasaje dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por medio de la fe hubo un buen testimonio que agradó a Dios, y por la fe entendemos, hay entendimiento que se activa por medio de nuestra fe. Haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La palabra griega que define fe es la palabra pistis, y es una palabra sencilla pero a la vez compleja, porque habla de una convicción en el corazón y de una confianza absoluta. Fe se define como confianza y como convicción, pero fe y confianza, ¿convicción en qué? Primeramente en Dios, porque la fe define nuestra dependencia de Dios, pero también en todo lo que Dios ha hablado. Cuando yo digo tengo fe, esa fe me hace creer que Dios existe, pero me hace creer también en cada palabra que Dios ha hablado. Cuando nosotros tomamos la Biblia, toda ella es palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y tiene una utilidad, dice la palabra. Todo lo que Dios escribió fue para que nosotros no lo cuestionáramos. Él lo dejó establecido para que nosotros lo creyéramos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso creer en Dios y decir que tenemos fe en Dios es algo que no se cuestiona, pero que también no requiere prueba y no requiere evidencia. A veces las personas dicen, como dijo uno de los apóstoles a Jesús: si yo no lo veo, no lo creo. Pero cuando realmente una persona tiene fe, no cuestiona, no requiere de una prueba y no pide evidencias. Porque nos metemos a un problema también muy grande. Deme una evidencia de que el cielo existe. Deme una evidencia de su salvación. ¿Cómo sabe usted o me comprueba a mí que todos tus pecados han sido perdonados y que hoy tu nombre está escrito en el libro de la vida? No vas a poderme dar un certificado, no vas a poderme dar un documento, no vas a poderme dar una prueba, al menos física, como nosotros la esperamos en lo natural, de que esas pruebas, de que esas cosas incuestionables que la palabra de Dios declara, verdades incuestionables, es real. Por eso la fe trata de algo que no se puede cuestionar, pero que tampoco requiere prueba o evidencia. Lo creemos porque la palabra de Dios lo dice, punto. Y la palabra de Dios es aquello que Dios inspiró a los santos hombres para que lo escribieran, para que hoy fuera nuestra guía. Por eso es que la fe no proviene necesariamente de nosotros, la fe proviene de Dios. Él es el que nos habilita para poder creer cada palabra que Él nos ha dado. La fe es una creencia incuestionable en la palabra que Dios habló y en las cosas que no vemos. Usted y yo aún no hemos visto el cielo y posiblemente nunca veremos un ángel, pero la palabra del Señor habla de que hay un cielo y que hay ángeles puestos al servicio de los que habrán de ser salvos. ¿Cuántos dicen amén? Aunque no lo vemos, lo creemos. Es una garantía, una confirmación y un título de propiedad. Por eso cuando dice que es la certeza de lo que se espera, esa palabra certeza habla de una sustancia. Es algo de lo que está compuesto algo. La fe está compuesta con una certeza que es un soporte. Es como un fundamento que es puesto para que nosotros podamos edificar una vida de fe a partir de lo que Dios ha hablado. La convicción de lo que no se ve es una prueba y una evidencia, pero una evidencia espiritual.
que Dios nos ha dado para que podamos creer en todo lo que Él ha hablado. Si podemos resumir qué es fe, fe es creer en Dios y fe es creerle a Dios. Y cuando yo voy a la palabra de Dios veo que hay tantas promesas que Dios ha declarado para cada uno de nosotros, que cuando yo me muevo en fe, creo lo que Dios ha dicho. ¿Cuál es la necesidad más grande que tú tienes en este momento en tu vida? Pastor, yo necesito sanidad. Hay un diagnóstico médico, hay una enfermedad que está operando hoy en mi cuerpo. La palabra de Dios declara que por su llaga hemos sido nosotros curados. Fe es creer que si Dios lo dice en su palabra, ya está hecho en mi vida en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, pues yo tengo una necesidad económica en este momento. Hay deudas que no he podido cancelar. Hay cosas que no he podido alcanzar. Me he estado esforzando mucho. Pues la palabra de Dios tiene muchas promesas declaradas en ella para cada una de esas situaciones. Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mi Dios pues suplirá todas y cada una de mis necesidades conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Esa es una promesa para ti, y que se activa cuando nosotros creemos en esa palabra de Dios y suple la necesidad que nosotros estamos teniendo en este momento. ¿Cuál es esa prueba, adversidad o circunstancia que pueda tenerte en crisis o en temor? Cuando nosotros nos movemos en fe, encontramos que hay una palabra de Dios escrita para ese momento, esa circunstancia que estamos atravesando, y fe es creerle a Dios, que así como Él ha declarado en su palabra, así será en mi vida, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Fe es creerle a Dios, y el fundamento de nuestra fe es la confianza de que Dios va a cumplir cada palabra que Él habló y que ha declarado para nuestras vidas. Dios no miente y Dios no se arrepiente, dice su palabra. Por eso la confianza, el fundamento de nuestra fe es creer que Dios va a cumplir lo que Él ha dicho. Dile a tu hermano que tiene al lado: si Dios te lo ha prometido, Él lo hará. ¿Y cómo sé que Dios me lo prometió? Son las promesas que están escritas en la palabra de Dios. Cada uno de nosotros debemos de apropiarnos de esas promesas y de esas palabras de bendición. El fundamento de nuestra fe es la seguridad que Dios puede hacer y hará exactamente como Él dijo. Él es todopoderoso. Nuestro Padre Celestial es todopoderoso, es el creador del universo. A Él nada lo limita. Cuando nosotros vemos la vida de Jesús, ese gran modelo, nuestro Señor, nuestro Salvador, a quien debemos imitar hasta que todos alcancemos la estatura del varón perfecto que es Cristo, nos damos cuenta de que Él en la tierra vivió completamente una vida de fe, confiando en cada palabra que el Padre había dicho acerca de Él. Y es por eso que Él tuvo la habilitación espiritual, el poder en el Espíritu Santo de hacer tantos milagros. ¿Quién como Jesús manifestó tantos milagros por medio de la fe que Él tenía? Caminó sobre el agua, multiplicó los alimentos, resucitó muertos, sanó todo tipo de enfermedades y todo tipo de dolencias. Él era Jesús que se movía en un nivel de fe, creyendo en cada palabra que el Padre había hablado acerca de Él. Este pasaje que leímos de Hebreos capítulo 11 casi siempre lo usamos para definir fe, pero tiene un contexto. Hebreos 11, cuando se habla de la galería de los héroes de fe, hay un contexto, y es que el escritor de Hebreos viene explicando que en la vida nosotros vamos a presentar momentos difíciles, circunstancias adversas, pruebas y dificultades. En un capítulo anterior, en Hebreos 10, versículo 32, dice: pero traigan a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperio y tribulaciones fuiste hecho espectáculo. Estuvieron presos, fueron despojados de sus bienes, dice el versículo 34. Y en el versículo 35, el escritor de Hebreo da una palabra para que ellos no pierdan su fe. No pierdan pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios,
obtengan la promesa. Y después él recita en el versículo 38 las palabras que declaró el profeta Habacuc. Dice: mas el justo por fe vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Cuando el escritor de Hebreos define lo que es la fe, él está poniendo un contexto. Entiendan que en esta vida vamos a tener tribulaciones, pruebas, dificultades, situaciones que se van a escapar de nuestro control. Pero es ahí donde nosotros debemos de aprender a vivir por fe y no retroceder, sino mantenernos firmes en la fe que nosotros tenemos. Y muchas veces nosotros vamos a tener que ejercer fe en medio de circunstancias adversas. Claro que un diagnóstico de enfermedad es algo que nos tambalea, que nos mueve, que nos hace sentir inseguros, que trae temor a nuestra vida. Pero es ahí donde la fe tiene que florecer, salir a flote, ser demostrada. Y nosotros afianzarnos en cada promesa de bendición de Dios para nuestra vida. ¿Cuál es la situación que puedas estar atravesando hoy que te tiene con temor, con incertidumbre? Dios te está mandando este mensaje hoy. Él ya te ha dado una fe. Porque la palabra de Dios en Romanos 12:3 nos dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esa palabra medida habla de una porción, porque su origen es de la palabra metrón, de donde se origina esa unidad de medida que es metro. Hay una porción de fe que Dios ha repartido a cada uno de nosotros. Desde el momento que le entregamos nuestro corazón a Cristo, Dios añadió fe a tu vida, a tu espíritu. Por eso no hay nadie que pueda decir: yo no tengo fe, para poder ejercerla en los momentos de adversidad. Pastor, a todos Dios nos ha dado fe. Dile a tu hermano que tienes al lado: ya Dios te impartió de fe. Y fe para poder vivir tu vida cristiana, para poder caminar en la vida que Dios tiene preparada para ti, para poder enfrentar las diferentes pruebas y adversidades que en este mundo, como lo dijo Jesús, vamos a padecer. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tengan fe, dijo Jesús. Por eso esa medida de fe que se nos ha dado a cada uno de nosotros necesita ejercitarse y desarrollarse. La fe es como un músculo. Yo no sé cuántos de los que están acá practican algún tipo de deporte o se ejercitan, pero usted se habrá dado cuenta que cuanto más se ejercita en un deporte, o va al gimnasio, o hace, no sé, tantas cosas que hay hoy para que nosotros nos podamos ejercitar, tus músculos se definen, tus músculos se vuelven más fuertes, tus músculos crecen y de repente comienzas a sentirte mejor. Te das cuenta de que está aumentando tu fuerza, tu agilidad, tu habilidad. La fe es igual. Una fe que no se ejercita es una fe que se debilita. Pero una fe que está continuamente ejercitándose en Dios es una fe que tiene el potencial para crecer. Al igual que el reino de Dios, nuestra fe es como un grano de mostaza que cuando es plantada en el terreno correcto tiene el potencial de crecer hasta convertirse en una gran hortaliza, un gran árbol, dice la palabra del Señor. ¿Cómo está tu fe hoy? Nuestra fe no fue dada no para tenerla guardada o para sacarla solamente en caso de necesidad. La fe nos fue dada para que nosotros vivamos diariamente por esa fe. Nuestra fe debería de ir en incremento diariamente. ¿Cuántos dicen amén? Esa medida de fe Dios te la dio para que la incrementaras. Es un talento que Dios nos ha dado. Así que no es responsabilidad únicamente, no es responsabilidad de otra persona que esa fe se incremente, es responsabilidad nuestra delante de Dios. ¿Cómo viene la fe? Es algo que Dios nos da, pero que es implantada en nuestra vida a través de el oír la palabra de Dios. Cuando en Romanos capítulo 10 el apóstol Pablo está hablando acerca de cómo tener fe para recibir la salvación, dice en el versículo 9: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees, tienes fe en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree, se activa la fe para justicia
y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él cree no será avergonzado. Y comienza a hablar acerca de la necesidad de predicar la palabra de Dios. Versículo 14: ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Y el versículo 17 cierra diciendo: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Sabes cómo fue que inicialmente tú tuviste fe? A través de la palabra de Dios. Porque cuando alguien se acercó a tu vida, cuando tú y yo andábamos muertos en nuestros delitos y pecados, apartados de Dios, la palabra de Dios, hablada por una persona, fue la que comenzó a activar nuestra fe. Y voy a hablar de eso un poco más adelante. Pero usted y yo necesitamos palabra de Dios. Nuestra fe se incrementa a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios que necesita ser escuchada, oída. ¿Cómo están tus tiempos de lectura de la palabra de Dios? Si tus tiempos de lectura de la palabra de Dios están menguando o se han estancado o no has crecido en ello, tu fe posiblemente está en la misma condición. Pero si te has estado alimentando de la palabra de Dios, pero también la has estado poniendo en práctica, no siendo solo oidores, sino también hacedores de la palabra de Dios, ten por seguro que tu fe ha ido en incremento. ¿Por qué la necesidad de congregarnos y de reunirnos? No dejen de congregarte como muchos tienen por costumbre, dice la palabra. Porque cuando nos congregamos y nos reunimos, somos también expuestos a la palabra de Dios a través de la predicación, a través de la enseñanza, a través de la impartición, y salimos con nuestra fe incrementada por la palabra que Dios habla a través de la persona que esté en ese día predicando, enseñando, ministrando. La palabra de Dios, el escucharla, pero también ponerla en obra, va a hacer que nuestra fe sea incrementada. Y nosotros debemos de estar de acuerdo para poder vivir vidas de fe con la palabra de Dios. Esa es la esencia de nuestra fe, coincidir con Dios a través de su palabra. Si Dios lo declara en su palabra, yo lo creo y me muevo, coincido con Él. Lo que Dios ha hablado para mi vida, yo lo creo y me muevo en esa palabra. Es estar de acuerdo con lo que Dios ha hablado. Por eso necesitamos fe para cada ámbito de nuestra vida. La fe es para cada área de nuestra vida. No es solo para alcanzar cosas materiales o para recibir una sanidad o establecer un negocio, conseguir un trabajo. La fe se requiere para establecer matrimonios fuertes, familias sólidas, vivir vidas que agraden al Señor, ministrar y servir al Señor como Él espera que nosotros lo hagamos. ¿Por qué? Porque en la palabra está descrito todo lo que nosotros debemos de hacer para tener buen matrimonio, una familia sólida, criar hijos conforme a la palabra del Señor. Y todo lo demás que es importante para nuestra vida está en la palabra de Dios. Mi fe se requiere para coincidir con esa palabra y moverme en ella. Aquellas áreas en donde nosotros le estamos pidiendo un milagro al Señor, aquellas áreas donde no hemos visto todo lo que Dios ha hablado a nuestra vida o estamos esperando en el Señor, posiblemente, y presta atención a esto, posiblemente son áreas en donde no le hemos creído a Dios lo que Él ha hablado en su palabra. Entonces el problema no se origina solo por el mundo en el que vivimos, en el cual hay aflicción. El problema se origina no haber creído oportunamente en la palabra de Dios y haberme movido en fe en esa palabra que yo recibí para mi vida. Un matrimonio en crisis es un matrimonio que no ha creído lo que Dios ha hablado en la palabra de cómo debe ser el actuar de un esposo, cómo debe ser el actuar de una esposa, cómo deben de relacionarse, cómo debe haber amor, respeto, qué se debe de hacer y qué no se debe de hacer. Muchas crisis matrimoniales vienen por no prestar atención oportunamente a la palabra de Dios y no creerla. Porque yo pude haberla escuchado, pero si no me muevo en esa palabra, sencillamente no creí. Situaciones financieras que vienen por no poner nuestra confianza en aquellos principios que Dios dejó establecido en su palabra para que nos vaya bien, para que todo nos salga bien y seamos prosperados en todas las cosas, como lo declara su palabra. Revisa cada ámbito en nuestra vida que hoy no estamos conformes con los resultados.
posiblemente, muy posiblemente, hay una palabra que aunque la hemos escuchado, no la hemos creído. Que aunque la hemos leído, no la hemos operado en fe en esa palabra. Pero esto también es una buena noticia, porque significa que aquellas áreas de necesidad en nuestra vida, familiares, matrimoniales, económicas, de salud, relacionales, ministeriales, todas esas áreas de necesidad donde no estamos conformes con los resultados, hay una palabra de fe que está escrita, la cual si nosotros creemos y nos movemos en ella, Dios promete bendecirnos y prosperarnos en esa área de nuestra vida. Así que dile a la persona que tienes al lado, son buenas noticias. Son buenas noticias. Creamos a la palabra de Dios, creamos a lo que Dios ha dicho, actuemos en esa palabra y los resultados van a venir. Porque fe es creer lo que Él dijo y basar nuestra vida en que Él es poderoso para hacerlo realidad y que Él nunca va a mentir. Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe, dice Hebreos 12:2. Esa palabra autor es alguien que empieza algo, es un capitán, es un líder. Y Jesús nos modeló, fue nuestro máximo ejemplo de fe que nosotros tenemos. Y la palabra consumador es aquel que perfecciona. Sin una relación con Cristo, nuestra fe no va a estar completada. Por eso es importante en este tiempo que estamos hablando de fe, entender cómo se manifiesta la fe en los diferentes ámbitos de nuestra vida, cómo opera Dios en fe. Y podemos al menos, y quiero hablar solamente de estas tres en el tiempo que me queda, de hablar cómo se manifiesta en la Escritura la palabra fe. Hay una fe para salvación, hay una fe que produce el fruto del Espíritu en mí y hay un don de fe. Fe para ser salvo, la fe que se produce como un fruto del Espíritu para operar diariamente en ella y una habilitación especial que Dios le da a ciertas personas dentro del cuerpo de Cristo para moverse en mayores ámbitos de fe. Al menos en la Escritura nosotros vemos estos diferentes tipos de fe expresadas. La fe para salvación nos dice que todo aquel que cree en Jesús será salvo. Juan 3:16, un pasaje que tú y yo conocemos muy bien, nos dice que Dios nos ha amado tanto que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos son salvos en este lugar? Puedes decirme amén. ¿Cuántos ya han recibido a Cristo en su corazón? ¿Sabe todas las promesas que se activaron cuando tú hiciste esa confesión de fe? Señor Jesús, te recibo en mi corazón. Creo que eres el Hijo de Dios. Creo que moriste en una cruz por mis pecados. Creo que resucitaste para darme vida eterna. Creo que a través de tu sangre yo tengo perdón de pecados. Creo que he nacido a una nueva vida a través de Cristo. Todo viene por creer en la obra de Cristo en la cruz. Esa fe salvadora se activa cuando nosotros andábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y consiste en confiar que Cristo es nuestro Salvador y nuestra única justicia para con Dios. Por eso Efesios 2:8 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La Biblia habla enfáticamente que primero la salvación es un don de Dios, pero también la fe. Por eso es que nadie se puede gloriar de decir, por mi fe yo he sido salvo. No, hay una fe que fue impartida en el momento que fuiste expuesto a la palabra de Dios, que conmovió tu corazón y tú tomaste la decisión de creer a esa palabra. Yo no sé cómo fue tu proceso de salvación, pero yo recuerdo que ya hace 21 años, cuando yo le entregué mi corazón a Cristo, yo fui expuesto a una palabra que hablaba de la necesidad de que yo me arrepintiese de mis pecados, hiciera un cambio de vida y le entregara mi corazón a Cristo. ¿Y sabes qué es lo que sucedió? Cuando yo fui expuesto a esa palabra, mi alma se conmovió, mi espíritu se conmovió, mi cuerpo también, porque lloré.
Y ese día yo creí en la palabra de Dios y creí en Jesús. ¿Sabes quién me ayudó? El Espíritu Santo. Por mi propia fuerza yo no pude haber experimentado todo eso. Por eso es que habla de que es un don de Dios. Pero aquí viene, hay muchas personas que son expuestas a la misma palabra, perciben lo mismo en el espíritu. Hay una convicción que comienza a venir en el corazón, pero usted sabe que hay personas que rechazan el ofrecimiento de Dios al mundo y dicen no. Y a mí me pasó. Antes de ese episodio, yo visité iglesias. Antes de venir aquí a Osana, yo visité iglesias donde fue expuesto esa palabra y el predicador en esa noche dice: ¿quién quiere recibir a Jesús en su corazón? Y yo dije no. Y yo sabía que Dios me estaba hablando a mí. Y yo sabía que el Espíritu Santo estaba ministrando mi corazón. Y yo sabía que se estaba habilitando una fe para ese día creer en la obra de Cristo en mi vida. Pero yo dije sencillamente no. Y así hay muchas personas que Dios quiere habilitarle en una fe para salvación, pero que ellas toman la decisión. No sé, yo en aquel entonces puedo reconocer que yo no quería hacer un cambio en mi vida. Yo puedo reconocer maduramente hoy que yo vivía un estilo de vida al que no quería renunciar. Estaba equivocado. Pero llegó un momento en el que yo ya no me pude resistir más al Señor y le dije: sí, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Y fui habilitado en una fe para salvación. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Es don de Dios. Y yo creo que esa es la fe primera que cada uno de nosotros recibimos y nos habilita para entrar en toda una vida de fe. Es una fe hermosa. ¿Cuántos pueden recordar con agrado y con gozo el día de su salvación? El día que conocieron a Jesús, el día que hicieron un pacto con Él, el día que le entregaron su vida. Ese día yo lo voy a recordar por siempre. Y me voy a gozar cuando vea a Jesús cara a cara por causa de lo que sucedió ese día. Entonces hay una fe para salvación. Por eso en la palabra que ya leímos de Romanos 10 dice que hay que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, pero hay que creer en el corazón. Esa palabra creer habla de una dependencia y confianza. Es la misma palabra que se origina fe, pistis. Esta es una variante. Pero creer habla de someterse a la voluntad de Dios y hacer una confesión del señorío de Jesús en nuestras vidas. Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y nosotros también hemos creído en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la fe para salvación, pero también está la fe como un fruto del Espíritu, que es la que principalmente estamos estudiando o escuchando hoy. La fe como una manifestación de esa relación personal que viene de vivir una vida en el Espíritu, de caminar en el Espíritu, de ser guiados por el Espíritu, de ser llenos del Espíritu. Ese fruto dentro de nosotros manifestado a través de la fe es una fe que estamos llamadas a desarrollar, como te había dicho anteriormente. Porque si es un fruto, el fruto necesita madurar, necesita crecer, así como el fruto de un árbol, que primeramente ese árbol saca hojas y comienza a florecer, y después de las flores comienzan a salir frutos, y el fruto comienza pequeño pero después se hace grande. Es de la misma manera el fruto de la fe en nosotros debe de madurar, crecer y reproducirse. Y ese fruto del Espíritu que se llama fe es el por medio del cual nosotros permanecemos en cada promesa, en cada palabra que Dios nos ha dicho. Es la fe constante y activa que nos ayuda en nuestro día a día, que nos ayuda a madurar. Por eso la Escritura nos enseña que ese fruto de fe que produce el Espíritu Santo en nosotros, en Romanos 1:17 nos habla de que el justo, o sea, tú y yo, debemos de vivir por fe. Y vivir por fe no es un episodio ocasional, como te decía también al inicio. No es cuando tenga problemas, no es cuando venga una adversidad,
No es cuando tenga que ponerle el ñeque espiritual para poder salir de esa situación. Vivir por fe es diariamente. Diario nosotros debemos de vivir por fe, porque la fe es un estilo de vida. En el fruto del Espíritu Santo, la fe es un estilo de vida. Porque si empezamos a dejar de vivir en fe, vamos a comenzar a vivir en nuestras propias fuerzas, habilidades y recursos. Y un día tus fuerzas se van a acabar, tus habilidades van a menguar y tus recursos pueden acabarse. Pero una vida de fe nos habilita para estar siempre conectados con Dios en cada circunstancia. Es ilimitada y accedemos a los recursos de Dios, que también son ilimitados para nuestra vida. Las fuerzas se renuevan. Leí el pastor Rubén, que somos rejuvenecidos como el águila. Las fuerzas se renuevan, físicas, espirituales, emocionales, porque estamos conectados por la fe con la fuente de todo en nuestra vida. El justo debe de vivir por fe, y la fe es la que me sustenta en medio de cualquier circunstancia. Vivir por fe es creer que todo lo bueno proviene de Dios y que en medio de cualquier prueba o adversidad, Dios está en control. Dile a tu hermano que tienes al lado: en medio de cualquier prueba que puedas estar viviendo, Dios está en control. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios está en control. Vivir por fe es creer que Dios está en control, que nada se ha escapado de la voluntad de Dios, que Dios tiene planes de bien y no de mal para ti, que la voluntad de Dios para tu vida es buena, es agradable y es perfecta, aun cuando no entendamos lo que estamos viviendo ni lo que estamos atravesando. Pero por fe creemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le vienen a bien, le acontecen para bien. Eso es vivir por fe. Y Pablo nos dice en 1 Timoteo 6:12 que hay una batalla, hay una pelea que debemos de ejercer. Pelea, le dice Pablo a Timoteo, la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Pelea la buena batalla de la fe. Es una batalla que se pelea día a día. Es creer y aplicar los principios de Dios en medio de cualquier adversidad o prueba que podamos estar atravesando. Hay una batalla de fe que debemos de pelear. ¿Cómo estás en esa lucha que diariamente nosotros debemos de librar para poder vivir con fe? No decaigas, no tires la toalla, no renuncies, no desistas, no te des por vencido. Créele al Señor, Él está contigo. Él está contigo en medio de cualquier necesidad. Él está contigo en medio de cualquier adversidad. Él prometió suplir, Él prometió sanar, Él prometió levantarte, Él prometió que iba a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Esa es nuestra fe. Y esa fe se origina de un fruto que nosotros le debemos de permitir al Espíritu Santo que se desarrolle en nuestras vidas. ¿Te das cuenta por qué es importante que nosotros sigamos hablando acerca del fruto del Espíritu Santo? Porque así como Dios espera que nosotros vivamos en amor, en paciencia, en benignidad, en bondad, Dios espera que nosotros, guiados por el Espíritu Santo, siendo inspirados por el Espíritu Santo cada día y permitiéndole que Él crezca en nosotros aprendamos a vivir vidas de fe. Segunda de Corintios 5:7 dice: por fe andamos, no por vista. Y esa es una realidad en la cual debemos de introducirnos. Dios no espera que nosotros tomemos decisiones o manejemos nuestra vida solo por lo que podemos ver con nuestros ojos físicos o percibir con nuestros sentidos físicos. Dios espera que aprendamos a ver con ojos de fe, a escuchar con los oídos del Espíritu, a poder ver lo que no se ve, a poder creer y confiar en aquello que Dios ha dicho que va a acontecer, porque estamos llamados a vivir una vida por fe y no por vista. En medio de las circunstancias que puedas estar atravesando en este momento, la lógica y la matemática te va a decir 2 por 2 es 4. No puedes. Pero el Señor dice: todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Vivir por fe
y no por vista es romper con paradigmas y estructuras mentales, quebrar limitaciones. Porque la fe te va a dar también resistencia espiritual. Jesús le dijo a Pedro: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. En medio de la prueba que iba a atravesar el apóstol Pedro, Jesús le dice: he rogado, y él le pidió al Padre que tu fe no falte, que sea suficiente para sostenerte en medio de lo que va a atravesar Pedro. Debemos de aprender a vivir por fe y no por vista, porque como leímos anteriormente y está en Habacuc 2:4, el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Primero tenemos que ser encontrados justos, la fe salvadora, para luego, en una relación con el Espíritu Santo y con Cristo en nosotros, que declarábamos hace unos momentos, Cristo en nosotros, esperanza de gloria, crezcamos en esa fe que nos ha sido dada con una medida y con una capacidad, y aprendamos a vivir toda nuestra vida por fe. Y luego de eso está el don de fe, que en 1 Corintios capítulo 12 habla acerca de que uno de los dones del Espíritu Santo que es impartido dentro de la iglesia, en el versículo 9 dice la fe. Y es una habilitación por medio del cual Dios habilita espiritualmente un don, un regalo, para que estas personas puedan moverse en una fe extraordinaria, hacer cosas que normalmente no se hacen, creer por aquello que normalmente no se creería. Pero es un don espiritual que no se da para una exhibición, sino que se da para la edificación de la iglesia. Todos los dones que nosotros vemos de que habla 1 Corintios capítulo 12 son dados para edificar la iglesia. Entonces, en algún momento Dios va a habilitar dentro del cuerpo de Cristo a muchos cristianos, a muchos hijos de Dios con un don de fe. Está la fe para recibir la salvación, está la fe como un fruto del Espíritu que se desarrolla diariamente y por medio de la cual nosotros debemos de vivir diariamente, pero está una habilitación de poder especial también dada a ciertas personas dentro del cuerpo de Cristo que se mueven en el don de fe para la edificación de la iglesia. Y ahí no voy a entrar porque ya no nos da el alcance de tiempo para hablar acerca del don de fe. ¿Cómo está tu fe en este día? Pastor, me siento debilitado. Pastor, me siento decaído. Siento que las circunstancias que se han levantado son demasiado grandes. Para eso Dios te dio la fe. Esa medida de fe que te fue dada cuando recibiste a Jesús en tu corazón, te fue dada para que puedas enfrentar esas circunstancias. Y diariamente tú pongas tu mirada en Jesús, el autor y el consumador de tu fe. Creas a Dios por cada promesa que Él ha declarado para tu vida y la puedas ver manifestada como una realidad que viene de parte de Dios. La fe es imprescindible en nuestro caminar cristiano, porque el justo por su fe vivirá. ¿Cuántos dicen amén?